Hola, te saluda Luis Agbay, ingeniero automotriz de profesión. El día de hoy quiero hablarte acerca de la bobina de encendido. ¿Qué es una bobina de encendido? ¿Cuáles son las fallas más comunes que se presentan en el vehículo? Y además, ¿cuál es la forma de poder medir o comprobar una bobina de encendido? Eh, y también, ¿cuál es la solución que se puede dar a ese vehículo? Bien, en mi mano tengo una bobina de encendido. Forma parte del sistema eléctrico del vehículo, en vista de que es capaz de transformar el voltaje de 12 voltios que recibe a un voltaje de 15.000 a 20.000 voltios y transportados mediante cables, y que llega esto específicamente hacia las bujías para que se pueda producir el tercer tiempo del motor, que es el tiempo de explosión, gracias a esa chispa que entrega la bujía. Bien, ¿cuáles son las fallas más comunes que se presentan cuando una bobina de encendido no sirve? ¿Ya? Primeramente es que el vehículo va a arrancar, pero no va a encender. Ya, eso quiere decir que tu bobina de encendido no sirve en lo absoluto. Segunda forma de poder determinar si una bobina de encendido en cambio está por averiarse es que vas a tener un ralentí totalmente inestable, ¿sí? Vas a sentir vibraciones en el motor. Bien, y otra es que vamos a tener pérdida de potencia durante todo el rendimiento de ese motor, ¿ya? Bien, para ello pues vamos a hablar ahora acerca de las comprobaciones que se puede realizar cuando una bobina de encendido sirve o no sirve, ¿ya? Hay tres formas de comprobar, ¿sí? La primera es tener específicamente un comprobador de bobina, ¿ya? La segunda es que nosotros podemos realizar un pequeño circuito con la ayuda de una batería, de un condensador, y allí poder determinar si sirve o no sirve esa bobina. Pero en este momento te voy a enseñar la tercera forma, cómo podemos comprobar si una bobina de encendido está por averiarse o está averiada en su totalidad. Es utilizando un multímetro automotriz o un multímetro básico, lo que tú tengas en casa. Simplemente vamos a medir lo que es resistencia y continuidad. Bien, entonces quiero que me acompañes en este momento a poder observar y escuchar cuáles son las mediciones que vamos a realizar con el multímetro automotriz en la bobina de encendido. Bien, tengo la bobina de encendido en mis manos, ¿ya? Observamos aquí, debemos primeramente determinar si no existe fisuras. O sea, quiere decir que cuando nosotros saquemos la bobina de encendido, debemos limpiarla inmediatamente y observar de que no exista fisuras en su carcasa, ¿ya? Debido a que si existiera, vamos a tener fugas de corriente por esa fisura. Bien, ahora sí, vamos a empezar a realizar las respectivas mediciones para determinar si la bobina de encendido sirve o no sirve. Para ello vamos a utilizar un multímetro automotriz que tengo en mis manos también. Vamos a poner en ohmios, continuidad y también medición de diodos, que eso me permite determinar automáticamente la resistencia de la bobina. Para ello pues tenemos los pines de entrada de la bobina. El de en medio va a ser el pin de los 12 voltios que va a recibir por parte de la batería, ¿no? Y el pin izquierdo es el pin que recibe la corriente por parte del computador para hacer trabajar el cilindro 1 y 4. Y el pin derecho, ¿ya? El pin derecho, en cambio, trabaja el cilindro 2 y 3. Bien, para ello, pues ponemos el terminal del multímetro en medio y el otro hacia el pin izquierdo. Y nosotros podemos observar que vamos a tener una medición de 0.9. Esa misma resistencia vamos a tener en el pin derecho, ¿ya? Asimismo ponemos en medio y el pin derecho y observamos que tenemos 0.9 ohmios, ¿ya? 0.9 a 0.8. Tenemos la misma medida, quiere decir que esta bobina encendido ya está en buen estado. Ahora bien, lo mismo vamos a medir resistencia entre, si ustedes observan, en la bobina mismo viene marcado cuáles son los cilindros que trabajan, ¿no? El 1 y el 4. El 1 y el 4 vamos a medir lo que es resistencia también. Y debe darnos en el multímetro, si ustedes pueden observar,
13.22 kiloohmios. Esa misma medida debe darme también en el cilindro 2 y 3, ¿ya? Y allí tenemos una medida de 13.30. Está en el rango, 13.30 está en el rango, y lógicamente tenemos una bobina de encendido que, midiendo su resistencia, se encuentra en buen estado. Ahora vamos a medir continuidad. Para ello pues ponemos en continuidad, ya observamos, y todos estos no debe haber continuidad en ninguno de ellos, ya. Si hubiera continuidad, no, esa bobina encendido ya no sirve, ¿sí? Si ustedes observan, no hay continuidad en ninguno de ellos, ya. No hay continuidad, quiere decir que esta bobina encendido sirve. Pero si hubiera continuidad, quiere decir que eso, bueno, esta bobina no estaría sirviendo, ¿ya? Ponemos en el pin izquierdo, ¿ya?, de entrada y el de salida, y tampoco hay continuidad, ni en el cilindro 2 y 3. Lo mismo hacemos con el derecho, ¿ya? Pin derecho, medimos continuidad en todos estos, tampoco existe continuidad. Si existiera, la bobina de encendido no sirve. Pin central, observamos que también no existe continuidad, ¿ya? Quiere decir que esta bobina de encendido, con todas las comprobaciones que realizamos con el multímetro, se encuentra en buen estado. ¿Qué pasaría si nos daría diferentes mediciones, diferentes medidas, o si existiera continuidad? Esa bobina de encendido no sirve, ¿ya? Y eso quiere decir que deberíamos, como solución, reemplazarla inmediatamente, ¿ya? Entonces espero que esta enseñanza te haya quedado para que tú puedas realizar como mecánico automotriz o como electromecánico estas comprobaciones para determinar las fallas más comunes de una bobina de encendido y además su comprobación. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.